Bueno, si tenemos buena señal, seguimos avanzando, nos quedamos por ahí, nos mostramos un poquito en cámara. Y vamos a ver si hablamos acá con el negro, con Augusto Aranguis, que además están de estreno. Si seguimos conectados, vamos a preguntar cómo está un poquito. ¿Cómo está? Negro, ¿cómo está Augusto Aranguis? Augusto, ¿Bien? ¿cómo está? Bueno, haciendo un estreno acá de New Porá. Sí, en realidad nosotros empezamos con New Porá el 21 de junio y estuvimos en la rural de Villaguay. Sí, sabía. Y nos fue bien, nos fue muy bien. Ajá, y ahora nos vinimos acá. Bueno, estamos trabajando dentro de todo. Conversamos con algunos productores y van saliendo algunas posibilidades de trabajo. Bueno, con Federico, que es un profesional muy joven. Ayer hablábamos fuera de micrófono precisamente de esta cuestión y yo le decía si hay muchos emprendimientos así similares, y él me decía que por ahí no, relacionados, que la gente pregunta por ahí de qué se trata, uno ve asesoramiento y manejo sustentable de campos naturales y por ahí el productor puede decir a primera vista o palabra, ¿no? Y bueno, ¿y a mí en qué me puede favorecer, en qué me puede servir, qué hago yo con esos recursos? Y ustedes tienen herramientas que pueden ayudar precisamente a los productores en ese sentido. Sí, indudablemente, no son herramientas propias, son conocimientos también adquiridos y algunos conocimientos, digamos, que ya están probados y comprobados por otros profesionales de hace mucho tiempo, como es el pastoreo racional, por ejemplo, que es un pastoreo rotativo. En vez de poner, por ejemplo, 70 vacas en 100 hectáreas, se hace la división de esas 100 hectáreas y las 70 vacas se pone en dos o tres, digamos, en rotación. Todas las vacas en un potrero y se van rotando 3-4 veces al año. Eso permite que haya descansos en los potreros y esos descansos hacen que aparezcan las especies de mejor calidad y que aumente la producción de materia orgánica. Esas dos cosas a su vez hacen que mejore la digestibilidad y que mejore la receptividad, o sea, cuántos animales se pueden poner. Pero además incorpora materia orgánica al suelo, que es el pasto seco que cae al suelo. Eso no se desperdicia porque los microorganismos del suelo lo degradan, después se mineraliza y vuelve a servir como nutriente para los pastos. Entonces, esos ciclos virtuosos que tiene la naturaleza, generalmente nuestros productores los tienen cortados por un pastoreo continuo, permanente. No lo aprovechan, digamos, ese recurso. Claro, y tampoco permitimos que tomemos la luz del sol porque la capacidad fotosintética de las especies es muy baja porque el área foliar, o sea, las pocas hojas que le quedan, no alcanza a hacer fotosíntesis, ni siquiera para desarrollar el sistema radicular para explorar el suelo. Entonces, son muchos conceptos, muchas cosas que se trabajan. Y ahí no hay que gastar, o sea, solamente con un boyero eléctrico, hacer una división, no hay que gastar. Cuidar ese pasto un tiempo y después volverlo ir haciendo rotaciones y cuidando, con eso se empieza. Después se puede trabajar en otros aspectos, pero con eso se empieza. Pero vos imagínate, yo quiero, ya que estamos en un medio importante como el de ustedes y la posibilidad, quiero comentarte lo siguiente. Hay un porcentaje de producción de carne en el norte de Entre Ríos que lo dio el INTA la semana pasada. En el norte de Entre Ríos, en las hectáreas que están dedicadas a ganadería, se produce 60 kilos de carne por hectárea por año. Y yo he trabajado, muchos técnicos han trabajado, el INTA dice mismo, la facultad, que nuestros ecosistemas, sin invertir solamente en conocimiento nada más, se pueden producir 200 kilos. En el Departamento Federal tiene 507.000 hectáreas. Hay 300.000 que están dedicadas a ganadería. Si nosotros mejoráramos 10 kilos nada más de carne, esto visto desde el punto de vista estratégico, sociopolítico si se quiere, si manejáramos mejores recursos, produciríamos 10 kilos más de carne por hectárea, por las 300.000, por el precio de la carne, son varios millones de pesos más dando vuelta acá, porque el productor viene y cambia la goma, viene y trabaja, digamos, con un albañil de acá del pueblo, o sea, nosotros tenemos para mejorar nuestra situación económica como comunidad que vive de estos recursos naturales un amplio margen y no lo estamos aprovechando. Yo le preguntaba a Federico, quiero que vos lo contés porque le decía yo, todo esto es teórico, y él me decía, ustedes en lo práctico están trabajando ya con algún campo, con algún lugar, con alguna parcela como modelo, y me decía que sí. Sí, de hecho estás invitado vos con tu medio para poder acompañarnos el 16 de noviembre, vamos a hacer la presentación del resultado. En realidad queremos que el productor cuente, más allá de que los resultados son interesantísimos, que cuente cómo se decidió, por qué él definió empezar con este sistema, que es lo más importante, porque muchos tienen como ciertos miedos, ciertas dudas. Pero en ese campo
que es el campo de Jorge González. Estamos trabajando, vengo trabajando hace 3 años, Federico se incorporó ahora, y empezamos con 80 kilos de carne por hectárea por año producía él, con un sistema tradicional. Y empezamos con rotativos en 5 potreros, con 215 vacas en 250 hectáreas, y este año produjimos ya 135. Y ahora están pariendo las vacas y calculo que en febrero, cuando se vendan los terneros, por el peso de tete vamos a andar más o menos en 160 kilos. Nosotros estamos cobrando 5 kilos de carne por hectárea por año, y el productor mejoró en 80, mejoró el doble, producía 80, se produce 160. Es importantísimo, solamente con aprender, y yo quiero que el productor y el empleado, por ejemplo, el empleado del capataz que tiene él, yo lo hago conocer qué es un pasto miel, qué es un pasto lágrima, qué es un pasto, cuáles son las malezas más peligrosas, porque hay que ver todo, o sea, es un enfoque sistémico, no es una receta, tiene que ver con criterios que uno va tomando. Incluso no todos los potreros responden de la misma forma. Seguramente que en el departamento inclusive varían, hay una diversidad de lugares que no son iguales. No, indudablemente, y tiene que ver mucho con el tipo de suelo, pero también con la historia de cada potrero, con el manejo. Hay potreros que son prístinos, como se llama, o sea, para la zona, por ejemplo, de Carpinchoría hay muchos bosques que siempre fueron bosques, que a lo sumo se han entresacado, algunos postes o alguna leña. Para otras zonas ha habido degradación porque ha habido desmonte, hay una cicatrización con espinillo, que empieza a venir un espinillar, que eso es la cicatrización del mismo ecosistema. Hay otras que han sido chacras viejas, están con tacurú. Todo tiene, digamos, una historia distinta, con lo cual también un tratamiento distinto. Nosotros hacemos un diagnóstico, primero que nada, como si vos fueras al médico, te dice, bueno, un análisis de sangre, un análisis de orina, una radiografía. Claro, nosotros, un antecedente también del campo, claro, seguro, del lugar. Nosotros vemos primero cómo está el suelo, cómo está la degradación de la materia orgánica, si está activa los microorganismos del suelo, vemos la cobertura arbórea que tiene, si tiene arbustiva, si no tiene, cómo están digamos, las especies forrajeras, vemos el rodeo, vemos cómo están los servicios, si son muy largos los tiempos de servicio. Y después nos sentamos con el productor y decimos, bueno, ¿a dónde querés llegar? ¿Cómo querés avanzar? Y a partir de ahí planteamos un proyecto de manejo sustentable. Generalmente se empieza con X cantidad de hectáreas y también con un número de animales. Un número de animales, claro, y un número de potreros. Claro, como modelo. Claro, y a medida que empiecen a rotar, se empiezan a ver lo mejor. Nosotros hemos pasado de la sequía, por ejemplo, yo estoy trabajando en otro campo acá en Santa Clara de Sinclair, acá en la zona de Paraje Fortuna, Tatutí, y ahí también estamos arriba de 100 kilos de carne en 1.500 hectáreas, que ahí se le hizo mucho mejor, digamos, le redituó mucho más, porque no es lo mismo 70, 80 hectáreas que 1.000 hectáreas que te mejore un margen. De todas maneras, el planteo que nosotros hacemos sirve hasta para 2 hectáreas. Porque si uno tiene 2 hectáreas y tiene una lechera y un caballo, los tiene continuamente allí, uno lo que hace termina degradando el pastizal y desmejorando el suelo. En cambio, si uno hace una división y la tiene 2 meses en cada lado, ya ahí uno puede ver las mejoras. Así que el sistema sirve para distintas condiciones, ¿no? Claro, bueno, esta experiencia de muchos años que nos consta que la tenés, Aranguis, y la nueva ahora de Federico que se suma, y el campo que están trabajando de Jorgito le digo yo, Jorge González, va a servir como modelo y como presentación un poco también de esto que ustedes ahora lo toman como una empresa de servicios en este tipo de asesoramientos. Sí, indudablemente, lo vamos a hacer esa muestra, como yo te decía, un poco que el productor pueda convencer a los otros productores, o por lo menos a la gente que venga, que pueda mostrarle y decirle. Y bueno, nosotros estamos en Almirante Brown 1276, a la vuelta del Consejo Deliberante, donde era el Consejo Deliberante, que ahora Juzgado de Faltas. A la vuelta del Juzgado de Faltas. Y bueno, esperamos allí los productores que quieran arrimarse, por lo menos para ir conversando, ir viendo, ir planteando, diagnosticando qué es lo que tienen y qué potencialidad tiene el campo, ¿no? Y son desafíos que hay que hacerse hoy por hoy, ¿no? Porque antes el productor por eso no se preocupaba, tenía este campo, ese determinado suelo y bueno, trabajaba con eso, pero hoy hay que tratar de que eso tenga su rinde, ¿no? Sí, indudablemente, además, digamos, nosotros llamamos tecnología de proceso, porque no es de insumo, o sea, no se compra nada, es un proceso
básicamente de entendimiento, de conocimiento, por ejemplo, de cómo funciona la energía en el ecosistema, si nosotros, por ejemplo, yo voy al campo y veo que tiene un pasto de 1,5 centímetros, 2, apretado, muchas ovejas, muchas vacas, yo sé que en los campos de Entre Ríos, o en los nuestros quebrados, que son con caída, llueven 100 milímetros y 80 se van a los arroyos, porque no penetra, porque no hay permeabilidad en el suelo, porque no hay materia orgánica en el suelo y tampoco hay cobertura de pasto. Y en estos tiempos que hay heladas, el pasto alto defiende al pasto. Yo digo que el pasto defiende al pasto porque abajo, sobre el suelo, no se produce la helada, se producen las copas de los pastos. Claro. Entonces, nosotros formamos microclimas donde los microorganismos, que son muy importantes, nosotros tenemos algas, actinomycetos, bacterias que trabajan permanentemente degradando la materia orgánica y mineralizándola para que los pastos nuevos la tomen. Entonces es importante ese tipo de cosas. Pero a su vez seguimos en ensayos, te cuento una cosa más. Por ejemplo, estamos haciendo ensayos con arbórea en distintos lugares, estamos con árboles, digamos, de monte, y también estamos ahora, por ejemplo, haciendo un ensayo no con Federico, sino con la Facultad de Agronomía, donde vemos cuántas semillas viables de forrajeras hay por cada 20 gramos de suelo, porque es interesante ver cómo ese pastizal después se va a ir renovando, se va a autorregenerar, porque digamos a partir de eso nosotros vamos a tener dependencia o no de poder meter animales de más requerimiento, animales más chicos, más grandes, es todo un entramado de conceptos que terminan cerrando en un criterio generalmente siempre de acuerdo con el productor, ¿no? Bueno, Augusto, muchas gracias, mucha suerte. Y gracias a tu página, gracias por difundir esto. Que la gente los visite ahora y los va a hacer un contacto directo con todos los productores. Cómo no, muy amable, gracias. Muy bien, hasta luego. Muy bien, ahí estábamos en la puerta del galpón Pabellón Ventura Domingo Cruzet. Estamos ahí, ¿estamos bien? Estamos muy bien, dice. Estamos muy bien con la señal. Bueno, podemos mostrar hasta el fondo, ahora todavía no nos animamos a seguir más adelante, porque probablemente no sé si tenemos la señal suficiente como para llegar allá, pero sí le podemos mostrar a la gente que ya está paseando por el predio ferial, por ejemplo, en esta tarde. ¿Ven? Ahí ven cómo parcialmente el sector de donde habitualmente la gente pasea se está poblando, ya están los vendedores con sus productos a la orden del día. Ya. Muy bien, y en la próxima salida seguramente vamos a volver ya para interesarnos cómo va el tema relacionado a los campeonatos, a los grandes campeones. A la gente le pedimos disculpas que está en la línea porque por ahí no los estamos saludando, porque no los vemos ahí, pero van dejando su mensajito, se van conectando, si dicen que está buena o mala, pero todo reporte que hagan por ahí nos va a servir muchísimo. Hoy decíamos en la radio, en el aire, a la siesta, y lo posteábamos en nuestras redes sociales, que esta es una experiencia nueva, a pesar de los años, que no son pocos los que tenemos encima, y también es única en el caso de los medios de comunicación de Federal. Hoy, transmitiendo la exposición rural, hay un montón de radios, por ejemplo acá, que también transmiten sus programaciones por internet, pero no hay un espacio como este, que en otros lugares por ahí ya lo están fomentando, y también se nos ha ocurrido hacer de esta exposición. Por eso tenemos que agradecer enormemente a la gente que confió en esto, que va a tener seguramente muchas falencias por ser primario, por ser nuevo, lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente también a quienes desde el puntapié inicial de hacer esta cobertura para nuestras redes, que la venimos trabajando hace bastante tiempo, y a la página también en internet, nos están apoyando. Vamos a volver nuevamente desde acá entonces en algunos minutos. O sea, cuántos animales se pueden poner, pero además incorpora materia orgánica al suelo, que es el pasto seco que cae al suelo. Eso no se desperdicia porque los microorganismos del suelo lo degradan, después se mineraliza y vuelve a servir como nutriente para los pastos. Entonces, esos ciclos virtuosos que tiene la naturaleza, generalmente nuestros productores los tienen cortados por un pastoreo continuo, permanente. No lo aprovechan, digamos, ese recurso. Claro, y tampoco permitimos que tomemos la luz del sol, porque la capacidad fotosintética de las especies es muy baja, porque el área foliar, o sea, las pocas hojas que le quedan, no alcanza a hacer fotosíntesis, ni siquiera para desarrollar el sistema radicular para explorar el suelo. Entonces, son muchos conceptos, muchas cosas que se trabajan. Y ahí no hay que gastar, o sea, solamente con un boyero eléctrico, hacer una división
no hay que gastar. Cuidar ese pasto un tiempo y después Claro, volverlo ir a... haciendo rotaciones, ir cuidando, con eso se empieza. Después se puede trabajar en otros aspectos, pero con eso se empieza. Pero vos imagínate, yo quiero, ya que estamos en un medio importante como el de ustedes y la posibilidad, quiero comentarte lo siguiente. Hay un porcentaje de producción de carne en el norte de Entre Ríos que lo dio el INTA la semana pasada. En el norte de Entre Ríos, en las hectáreas que están dedicadas a ganadería, se produce 60 kilos de carne por hectárea por año. Y yo he trabajado, muchos técnicos han trabajado, el INTA dice mismo, la facultad, que nuestros ecosistemas, sin invertir solamente en conocimiento nada más, se pueden producir 200 kilos. En el Departamento Federal tiene 507.000 hectáreas. Hay 300.000 que están dedicadas a ganadería. Si nosotros mejoráramos 10 kilos nada más de carne, esto visto desde el punto de vista estratégico, sociopolítico si se quiere, si manejáramos mejores recursos, produciríamos 10 kilos más de carne por hectárea, por las 300.000, por el precio de la carne, son varios millones de pesos más dando vuelta acá, porque el productor viene y cambia la goma, viene y trabaja, digamos, con un albañil de acá del pueblo, o sea, nosotros tenemos para mejorar nuestra situación económica como comunidad que vive de estos recursos naturales un amplio margen y no lo estamos aprovechando. Yo le preguntaba a Federico, quiero que vos lo contés, porque le decía yo, todo esto es teórico, y él me decía, ustedes en lo práctico están trabajando ya con algún campo, con algún lugar, con alguna parcela como modelo, y me decía que sí. Sí, de hecho estás invitado vos con tu medio para poder acompañarnos el 16 de noviembre, vamos a hacer la presentación del resultado. En realidad queremos que el productor cuente, más allá de que los resultados son interesantísimos, que cuente cómo se decidió, por qué él definió empezar con este sistema, que es lo más importante, porque muchos tienen como cierto miedo, ciertas dudas. Pero en ese campo, que es el campo de Jorge González, estamos trabajando, vengo trabajando hace 3 años, Federico se incorporó ahora, y él empezamos con 80 kilos de carne por hectárea por año producía él, con un sistema tradicional. Y empezamos con rotativos en 5 potreros, con 215 vacas en 250 hectáreas, y este año produjimos ya 135. Y ahora están pariendo las vacas y calculo que en febrero, cuando se vendan los terneros, por el peso de este vamos a andar más o menos en 160 kilos. Nosotros estamos cobrando 5 kilos de carne por hectárea por año, y el productor mejoró en 80, mejoró el doble, de producir 80 se produce 160. Es importantísimo, solamente con aprender, y yo quiero que el productor y el empleado, por ejemplo, el empleado del capataz que tiene él, yo lo hago conocer qué es un pasto miel, qué es un pasto lágrima, qué es un pasto, cuáles son las malezas más peligrosas, porque hay que ver todo, o sea, es un enfoque sistémico, no es una receta, tiene que ver con criterios que uno va tomando, incluso no todos los potreros responden de la misma forma. Seguramente que en el departamento inclusive varían, hay una diversidad de lugares que no son iguales. No, indudablemente, y tiene que ver mucho con el tipo de suelo, pero también con la historia de cada potrero, con el manejo. Hay potreros que son prístinos, como se llama, o sea, para la zona, por ejemplo, de Carpinchoría hay muchos bosques que siempre fueron bosques, que a lo sumo se han entresacado, algunos postes o alguna leña. Para otras zonas ha habido degradación porque ha habido desmonte, hay una cicatrización con espinillo, que empieza a venir un espinillar, que eso es la cicatrización del mismo ecosistema. Hay otras que han sido chacras viejas, están con tacurú. Todo tiene, digamos, una historia distinta, con lo cual también un tratamiento distinto. Nosotros hacemos un diagnóstico, primero que nada, como si vos fueras al médico, te dice, bueno, un análisis de sangre, un análisis de orina, una radiografía. Claro, nosotros un antecedente también del campo, claro, seguro, del lugar. Nosotros vemos primero cómo está el suelo, cómo está la degradación de la materia orgánica, si está activa los microorganismos del suelo, vemos la cobertura arbórea que tiene, si tiene arbustiva, si no tiene, cómo están las especies forrajeras, vemos el rodeo, vemos cómo están los servicios, si son muy largos los tiempos de servicio. Y después nos sentamos con el productor y decimos, bueno, ¿a dónde querés llegar? ¿Cómo querés avanzar? Y a partir de ahí planteamos un proyecto de manejo sustentable. Generalmente se empieza con X cantidad de hectáreas
y también con un número de animales. Un número de animales y un número de potreros. Claro, como modelo. Claro, y a medida que empiece, digamos, que empiecen a rotar, se empiezan a ver lo mejor. Nosotros hemos pasado de la sequía, por ejemplo, yo estoy trabajando en otro campo acá en Santa Clara de Sinclair, acá en la zona de Paraje Fortuna, Tatutí, y ahí también estamos arriba de 100 kilos de carne en 1.500 hectáreas, que ahí se le hizo mucho mejor, digamos, le redituó mucho más porque no es lo mismo 70, 80 hectáreas que 1.000 hectáreas que te mejore un margen. De todas maneras, el planteo que nosotros hacemos sirve hasta para 2 hectáreas. Porque si uno tiene 2 hectáreas y tiene una lechera y un caballo, las tiene continuamente allí, uno lo que hace termina degradando el pastizal y desmejorando el suelo. En cambio, si uno hace una división y las tiene 2 meses en cada lado, ya ahí ya uno puede ver las mejoras. Así que el sistema sirve para distintas condiciones, ¿no? Claro, bueno, esta experiencia de muchos años que nos consta que la tenés, Aranguis, y la nueva ahora de Federico que se suma, y el campo que están trabajando de Jorgito le digo yo, Jorge González, va a servir como modelo y como presentación un poco también de esto que ustedes ahora lo toman como una empresa de servicios en este tipo de asesoramientos. Sí, indudablemente, lo vamos a hacer esa muestra, como yo te decía, un poco que el productor pueda convencer a los otros productores, o por lo menos a la gente que venga, que pueda mostrarle y decirle. Y bueno, nosotros estamos en Almirante Brown 1276, a la vuelta del Consejo Deliberante, donde era el Consejo Deliberante, que ahora a la vuelta del juego de falta. Y bueno, esperamos allí los productores que quieran arrimarse, por lo menos para ir conversando, ir viendo, ir planteando, diagnosticando qué es lo que tienen y qué potencialidad tiene el campo, ¿no? Y son desafíos que hay que hacerse hoy por hoy, ¿no? Porque antes el productor por eso no se preocupaba, tenía este campo, ese determinado suelo y bueno, trabajaba con eso, pero hoy hay que tratar de que eso tenga su rinde, ¿no? Sí, indudablemente, además, digamos, nosotros llamamos tecnología de proceso, porque no es de insumo, o sea, no se compra nada, es un proceso básicamente de entendimiento, de conocimiento, por ejemplo, de cómo funciona la energía en el ecosistema, si nosotros, por ejemplo, yo voy al campo y veo que tiene un pasto de 1,5 centímetros, 2, apretado, muchas ovejas, muchas vacas, yo sé que en los campos de Entre Ríos, o en los nuestros quebrados, que son con caída, llueven 100 milímetros y 80 se van a los arroyos, porque no penetra, porque no hay permeabilidad en el suelo, porque no hay materia orgánica en el suelo y tampoco hay cobertura de pasto. Y en estos tiempos que hay heladas, el pasto alto defiende al pasto. Yo digo que el pasto defiende al pasto porque abajo, sobre el suelo, no se produce la helada, se producen las copas de los pastos. Claro. Entonces, nosotros formamos microclimas donde los microorganismos, que son muy importantes, nosotros tenemos algas, actinomycetos, bacterias que trabajan permanentemente degradando la materia orgánica y mineralizándola para que los pastos nuevos la tomen. Entonces es importante ese tipo de cosas. Pero a su vez seguimos en ensayos, te cuento una cosa más. Por ejemplo, estamos haciendo ensayos con arbórea en distintos lugares, estamos con árboles, digamos, de monte, y también estamos ahora, por ejemplo, haciendo un ensayo no con Federico, sino con la Facultad de Agronomía, donde vemos cuántas semillas viables de forrajeras hay por cada 20 gramos de suelo, porque es interesante ver cómo ese pastizal después se va a ir renovando, se va a autorregenerar, porque digamos a partir de eso nosotros vamos a tener dependencia o no de poder meter animales de más requerimiento, animales más chicos, más grandes. Es todo un entramado de conceptos que terminan cerrando en un criterio generalmente siempre de acuerdo con el productor, ¿no? Bueno, Augusto, muchas gracias, No, mucha gracias, suerte. Y gracias a tu página, gracias por difundir esto. Que la gente los visite ahora y los va a hacer un contacto directo con todos los productores. Cómo no, muy amable, gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí estábamos en la puerta del galpón Pabellón Ventura Domingo Cruzet. Estamos ahí, ¿estamos bien? Estamos muy bien, dice. Estamos muy bien con la señal. Bueno, podemos mostrar hasta el fondo, por ahora todavía no nos animamos a seguir más adelante.